Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, nosotros le vamos a explicar sobre lo que son los diseños experimentales para ajustar superficie de respuesta. Quien les habla es Patricia Echeverría, junto a mi compañera Tania Sara. Bueno, le vamos a dar una pequeña explicación de qué son los diseños de superficie de respuesta. Para estimar los parámetros de modelos de manera efectiva, debemos aplicar un diseño experimental apropiado para recopilar los datos necesarios. Algunas de las características más importantes de un buen diseño son que van a proporcionar una distribución razonable, no requiere un gran número de experimentos. Estos de aquí ayudan a estudiar la adecuación de modelos, proporciona estimaciones precisas de coeficientes de modelos, proporciona una estimación interna de error. Además, nos permite realizar experimentos en bloques y no requiere demasiados niveles de variables independientes, en donde los diseños experimentales para ajustar la superficie de respuesta vamos a poder estudiar lo siguiente. Los diseños para ajustar el modelo de primer orden, diseño para ajustar el modelo de segundo orden, bloqueo en diseño de superficies de respuestas y por último el diseño óptimo para superficie de respuestas. En este gráfico nosotros podemos ver lo siguiente. En la metodología de superficie de respuesta, que se los van a abreviar como MSR, esto de aquí, como ya había explicado anteriormente, es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas, en donde se va a construir un modelo Y con es igual F, que son los factores, con los X1 y X2, que son las variables. Vamos a tener los datos experimentales y vamos a poder elegir el diseño de experimentos que ya le había mencionado anteriormente, los cuatro, en donde vamos a analizar un comportamiento de respuestas con las variables dependiendo de los niveles para poder optimizarlo. Bueno, en este gráfico que nosotros podemos observar, esto de aquí se va a componer de dos partes, en donde vamos a tener una respuesta y dos variables. En estas dos variables nos van a indicar los niveles óptimos de variables, líneas de isorrespuestas, gráficas de contorno óptimos de respuesta y una superficie de respuesta. Esta es una característica en general de cómo va a estar estructurado un gráfico. Los diseños experimentales para ajustar la superficie de respuesta, esto de aquí nos va a ayudar a una distribución razonable de puntos de datos. Ayuda a investigar una adecuados modelos que va a incluir la falta de ajuste. Permite realizar experimentos en bloques. Permite construir secuencialmente diseños de orden superior. Proporciona una estimación interna de error. Proporciona estimaciones precisas de los coeficientes de modelo. Proporciona un buen perfil de varianza de predicción a lo largo del experimento región. Proporciona una solidez razonable frente a valores atípicos o faltantes. No requiere de una gran cantidad de corridas. No requiere demasiados niveles de varianza independiente y sobre todo va a garantizar la simplicidad de cálculos de los parámetros de los modelos. El diseño para modelos de primer orden. Estos diseños son diseños ortogonales de primer orden. Son la única clase de diseños que minimizan la varianza de los coeficientes de regresión beta sub. En este escenario van a incluir los siguientes puntos, que son el diseño factoriales 2K, fracciones de series 2K y el diseño simplex. ¿Qué son los diseños factoriales 2K? Este diseño son útiles en estadios experimentales iniciales de un estudio de superficie de respuesta, que van a proporcionar un número mínimo de combinaciones factoriales. Y que ese es el diseño simplex. Este de aquí es caracterizado por un diseño simplex en el que se requiere un número con K más 1. Esto de aquí son observaciones para ajustar un modelo polinomial de primer orden con K factores.
¿Qué es el diseño de modelos de segundo orden? Bueno, este de aquí son para poder estimar parámetros de un modelo polinómico de segundo orden. Podría utilizarse diseños factoriales 3K. Por ello, requeriría un número de combinaciones muy alto. Existen otra clase de diseños que permiten ajustar en este tipo de modelo con un número menor de combinaciones. Entre ellos están los diseños centrales compuestos y los diseños box Becken. Por lo general, debido a la curvatura de la superficie real, el experimentador va a requerir un modelo cuyo grado sea mayor que o igual a 2. El diseño, a ver, tenemos aquí el diseño para ajustar el modelo de segundo orden, Box Hunter. Estos sugirieron que este diseño de superficie de respuesta de segundo orden debería ser giratorio. Esto significa que es el mismo en todos los puntos. X están también en la misma distancia del centro y del diseño. Continuando con la explicación de los diseños de superficie de respuesta, tenemos el bloqueo. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando elegimos un diseño de superficies de respuesta es la posibilidad de llevar a cabo los experimentos en grupos o bloques si estos son demasiado extensos o si no puede llevarse a cabo bajo condiciones homogéneas, pues se corre el riesgo de introducir error en el experimento debido a posibles variables interferentes o cambios en las condiciones experimentales, si es que pasara un tiempo considerable entre experimentos del mismo diseño. Es por ello que llevar a cabo el experimento en bloques nos permite separar y estimar de forma independiente los efectos del bloque de los efectos de los factores, que son los que nos interesa estimar. Esta situación es llamada un bloqueo ortogonal. Ese nombre viene del hecho de que el diseño se divide de tal forma que el efecto de los bloques o grupos no afecta la estimación de los parámetros del modelo. Los bloques pueden hacer referencia a días, material, etc. Para un diseño central compuesto, el número de bloques ortogonales depende del número de factores, número de corridas experimentales y del diseño que se escoja. Por ejemplo, el diseño CCF no permite este tipo de bloqueo, mientras que el CCC sí lo permite. Generalmente, cuando procedemos a agrupar los experimentos en dos bloques para un modelo de segundo orden, uno de ellos contendrá los puntos factoriales más axiales junto con el resto de réplicas, como nos indica aquí en la figura, teniendo en cuenta que las réplicas han de repetirse equitativamente entre todos los bloques, entre el bloque 1 y el bloque 2. En el caso de que tres bloques repartiéramos los puntos factoriales entre dos bloques, dejando los puntos axiales únicamente en uno de ellos, repartiendo de nuevo equitativamente las réplicas del punto central entre los tres bloques. El bloqueo de diseños de superficie de respuesta. Para que un diseño de segundo orden bloquee ortogonalmente se debe cumplir dos condiciones principalmente. La primera, cada bloque debe ser un diseño ortogonal de primer orden, según el modelo lineal que podemos observar aquí. Y la segunda es que la fracción de la suma total de cuadrados de cada variable aportada por cada bloque debe ser igual a la fracción del total de observaciones que ocurre en el bloque, según el modelo lineal establecido, como pueden observar aquí. Cabe destacar dos puntos importantes acerca del análisis de varianza cuando el diseño de superficies de respuesta se ha corrido en bloques. El primero se refiere al uso de los dos puntos centrales para calcular una estimación del error puro. Solo los puntos centrales que se corren en el mismo bloque pueden considerarse como réplicas, por lo que el término del error puro solo puede calcularse dentro de cada bloque. Si la variabilidad es consistente en todos los bloques, entonces estas estimaciones del error puro podrían agruparse por cada bloque. El segundo punto se refiere al efecto del bloque. Si el diseño se forma de bloques ortogonales en m números de bloques, la suma de cuadrados de los bloques es SS bloques es igual a donde B sub B es el total de las n observaciones en el bloque B-gésimo y el G es el gran total del n observaciones en los m bloques.
Cuando los bloques no son exactamente ortogonales, puede usarse la prueba general de significación de la regresión, es decir, el método de la suma de cuadrados extra. Se aplica la fórmula que está aquí. Los diseños de superficie de respuesta estándar discutidos en las secciones anteriores que explicó mi compañera, como la central de diseño compuesto, el diseño Box-Beckman y sus variaciones, como el diseño centrado en la cara cubo, son muy utilizados porque son diseños bastante generales y flexibles. Es decir, si el experimento región es un cubo o una esfera, normalmente un diseño de superficie de respuesta estándar será aplicable al problema. Sin embargo, ocasionalmente cuando el experimentador o el analista se encuentra con una situación donde un diseño de superficie de respuesta estándar puede no ser la elección obvia, aplicaría diseños óptimos, que son una alternativa a tener en cuenta en este tipo de casos. Como antes se lo ha señalado, hay varias situaciones que algún tipo de diseño puede ser apropiado. En este caso, tenemos, primera situación, una región experimental irregular. Si la región de interés para el experimento no es un cubo, o es un cubo o una esfera, los diseños estándar pueden no ser la mejor opción. Regiones irregulares de interés ocurren con bastante frecuencia, tal cual se detalla en la imagen. Para poder comprender un poco mejor la imagen, vamos a plantearnos un ejemplo. Un experimentador está investigando las propiedades de un adhesivo particular. El adhesivo se aplica en dos partes y luego se cura a una temperatura elevada. Los dos factores de interés son la cantidad de adhesivo aplicado y la temperatura de curado. Sobre los rangos de estos dos factores tomados como 1 a 1 en una escala variable codificada habitual, el experimentador sabe que si se aplica muy poco adhesivo y la temperatura de curado es demasiado baja, las piezas no se unirán satisfactoriamente. En términos de las variables codificadas, esto conduce a una restricción en la variable de diseño. Digamos, menos 1.5 es menor o igual a x1 más x sub 2, donde x1 se representa la calidad de aplicación de adhesivo y x2 representa la temperatura. Además, si la temperatura es demasiado alta y se aplica demasiado adhesivo, las piezas se dañarán por el estrés térmico o se producirá una unión inadecuada. De este modo, hay otro factor de restricción en los niveles de factores, es decir, x sub 1 más x sub 2 es menor o igual a 1. Para aplicar entender el problema planteado, tenemos la figura 11.28, un contraste en la región de dos variables. Muestra la región experimental que resulta de aplicar estas restricciones. Se observa que las restricciones eliminan efectivamente dos esquinas del cuadrado, produciéndose una región experimental irregular. A veces estas regiones se llaman o se las denomina latas abolladas. No existe un diseño de superficie de respuesta estándar que encaje exactamente en la región. La segunda condición que tenemos dentro de estos diseños es un modelo no estándar. Por lo general, un experimentador elige un primer o segundo modelo de orden de superficie de respuesta, dándose cuenta de que este modelo empírico es una aproximación al verdadero mecanismo subyacente. Sin embargo, a veces el experimentador puede tener algún conocimiento o percepción espacial sobre el proceso que se está estudiando, que puede sugerir un modelo no estándar. Por ejemplo, el modelo puede ser de interés para el experimentador cuando esté interesado en obtener un eficiente diseño para ajustar este modelo cuártico reducido, aplicando el modelo lineal que se establece en la presentación. Es este de aquí. La tercera condición, requisitos de tamaño de muestra inusuales. Ocasionalmente, un experimentador puede necesitar reducir el número de ejecuciones requeridas por un diseño de superficie de respuesta estándar. Nos vamos a plantear un ejemplo para poderlo entender. Supongamos que pretendemos ajustar un modelo de segundo orden en 4 variables. El diseño central está compuesto para esta situación entre 28 y 30 corridos, dependiendo en el número de puntos centrales seleccionados. Sin embargo, el modelo tiene solo 15 términos. Si las ejecuciones son extremadamente costosas o consumen mucho tiempo, el experimentador querrá un diseño con menos ensayos, aunque los diseños generados por computadora se pueden usar para este propósito. Hay otros enfoques. Por ejemplo, un diseño compuesto pequeño puede ser construido para 4 factores con 20 carreras o corridas, incluidos 4 puntos centrales y un híbrido. También está disponible el diseño con tan solo 16 carreras o corridas
Y estas pueden ser opciones superiores o utilizando un diseño generado por computador para reducir el número de ensayos. Hay varios criterios para considerar la optimización del diseño. El más utilizado es el criterio de optamibilidad. Se dice que es un diseño de óptimo si x sub x es menor a la exponente a la menos 1. Y se minimiza un diseño óptimo de óptima en el volumen de la región de confianza conjuntamente con el vector de coeficientes de regresión en una medida de la eficiencia relativa del diseño 1 al diseño 2, de acuerdo al criterio de que viene dado de esta manera. Donde de X1 y X2 son las matrices X para los diseños y P es el número del modelo de parámetros. Muchos paquetes de software populares, incluido JMP, Design Expert y Minitab, construyen diseños de óptimos. El criterio de optimilidad trata solo con las varianzas de los coeficientes de regresión. Un diseño es óptimo si minimiza la suma de los elementos de la diagonal principal de x a la menos 1. Esto se llama la traza de x menos 1, generalmente denotada como tray. En las imágenes que mostramos aquí para el diseño de requerimientos inusuales para el tamaño de muestra, la primera imagen, la imagen A, se basa en el diseño y los contornos de la constante. En cambio, la imagen B es un diseño optimal D para la región restringida del diseño. A continuación, vamos a explicar un ejercicio en R para poder comprender más sobre Este ejercicio es para un modelo de primer orden. Va a continuar con mi compañera Patricia. Es lo siguiente. Químico, está interesado en determinar las condiciones de operaciones que maximizan el rendimiento de un proceso. Dos de las variables controlables influyen en el rendimiento del proceso: tiempo de reacción y temperatura de reacción. El ingeniero está operando actualmente el proceso con un tiempo de reacción de 35 minutos y una temperatura de 155 Fahrenheit, lo que resulta en rendimientos de alrededor de 40%. Como es poco probable que esta región contenga el óptimo, ajusta un modelo de primer orden y aplica el método de ascenso más empinado. Vamos a poner este ejercicio en RStudio para ver cómo nos va. Permítanme compartirles la pantalla. Bueno, aquí podemos ver que esta es la aplicación de RStudio en donde nosotros hemos ingresado toda la información del ejercicio, en donde está la temperatura y el tiempo, la temperatura de 150 a 155 Fahrenheit y el tiempo de 30 a 35 minutos. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es mandar a correr toda esta información. Bueno, aquí tenemos el siguiente gráfico. ¿Qué significa este gráfico que podemos observar aquí? Bueno, la significancia estadística de los coeficientes estimados y por tanto del efecto de los factores viene determinada en los valores del estadístico T del test y el p-valor asociado. El p-valor es menor a 0.05, lo que supone un efecto significativo. Del resultado de ajuste, podemos ver que los estimadores beta sub 0 es de 40.444. Beta sub 1 es de 0.775. Beta sub 2 es de 0.325. Estos son estadísticamente significativos. El p-valor es menor a 0.05. El coeficiente de determinaciones ajustado también va a presentar un valor alto.
que es R, es igual a 0.921. De la tabla de análisis de varianza ANOVA del modelo lineal, podemos ver que la falta de ajuste de este modelo no es estadísticamente significativa, porque tiene un p-valor a 0.941. En conclusión, se puede decir que el modelo se aproxima bastante a los datos y resulta útil para poder modelarlo. Al tratarse de un buen ajuste con un modelo lineal, se puede concluir que no encontramos en el entorno del máximo de la variable respuesta de la función que estamos buscando. Para poder tenerlo más claro, vamos a proceder a graficar. Con comandos ya precargados en el RStudio, mandamos a correr y vamos a obtener las dos gráficas. Estas gráficas nos permiten visualizar el ajuste en la dirección de ascenso en la pendiente máxima, tanto en unidades codificadas como naturales. En conclusión, por cada 4,61 minutos de tiempo que aumentamos, incrementamos la temperatura en 1.93 grados Fahrenheit. Podemos ver gráficamente que es el factor X1 el que provoca un mayor aumento en la respuesta, es decir, es el factor con mayor coeficiente absoluto de regresión. Asimismo, vamos a proceder a correr un ejemplo de un modelo de segundo orden. Cargamos la data, importamos desde Excel los datos que ya tenemos establecidos para el ejercicio. Importamos, mandamos a correr. Establecemos un plot de referencia, agregamos los modelos, aplicamos el ANOVA del modelo y tenemos el resumen del ANOVA. El sumario del modelo que podemos observar nos dice que tanto los estimadores de los parámetros del primer y segundo orden son significativos con respecto al p-valor, que es menor al 0,05%, con un error estándar relativamente bajo, siendo el tiempo el factor con un efecto más significativo sobre el rendimiento, es decir, mayor coeficiente absoluto de regresión. El efecto que no resulta significativo es el de la interacción entre factores con un p-valor de 102 y podríamos optar en este caso a excluir del modelo este término de interacción no significativo. El ajuste del modelo es un conjunto que sigue siendo significativo con un F del 79.67 y un p-valor de 5,4. Le vamos a mandar a correr el siguiente NOVA para poder establecer. Aquí está. Con un 79.66 y un p-valor de 5,4. Perdón un minutito, aquí está. De 5 a la menos 4. Esta vez el sumario nos va a proporcionar el análisis canónico en lugar de las coordenadas de ascenso en la máxima pendiente. Al tratarse de un modelo polinómico de grado 2, lo que nos indica son las coordenadas del punto óptimo o punto estacionario, tanto en unidades codificadas como naturales. Vamos a establecer la gráfica la cual nos establece que la combinación entre el tiempo y la temperatura que se estima se proporcione el rendimiento máximo es tiempo igual a en el X1 con 86,8 minutos y la temperatura en el X2 con 176,28 grados Fahrenheit. Vamos a explicar también o a correr un ejemplo de variables de respuesta, gráficos de un análisis de múltiples respuestas. Establecemos el modelo previamente cargado. Entonces,
Esto es para ajustar un modelo Y con un modelo lineal, donde se va a considerar determinar la combinación de los valores de los factores que optimizan dichas respuestas, y a los que mantienen unos rangos deseados. Del ejemplo anterior, Y1 era el rendimiento, pero ahora tendremos en cuenta que la variable respuesta será Y2, que es el peso molecular. Por ende, se comienza ajustando el modelo. Ya como ya vieron, ya lo corrí. Ahorita vamos a correr los gráficos. Con estos gráficos se puede suponer las condiciones que queremos que se cumplan para cada una de las respuestas. Es decir, maximizar Y1 que sea mayor o igual a 77, que el valor deseable es 80, y minimizar Y2 que es menor o igual a 3400 y el valor deseable es 3200. La optimización gráfica, vamos a hacer una optimización gráfica, que es una forma para superponer los dos gráficos de contorno correspondientes, es decir, Y1 y Y2 para inspeccionar la zona de espacio factorial, que si cumple o no con los requisitos y escoger los valores óptimos. La base de la inspección visual del gráfico y sabiendo que queremos maximizar Y1, mientras que queremos minimizar Y2, podríamos optar por escoger como un punto dentro de la zona marcada, que sería cerca de 3200, por aquí. Entonces, las posibilidades de que se encuentre mayor tiempo con menor temperatura o menor tiempo con mayor temperatura, una opción clara y marcada podría ser 84 minutos y 184 minutos y a 173, que sería por aquí más o menos, grados Fahrenheit, el cual es un punto intermedio en el que no estaríamos ni mucho tiempo ni a mucha temperatura para no dañar el tratamiento. Muchísimas gracias, es todo lo que les podemos aclarar y exponer sobre nuestro tema. Gracias.